Shalom a todos, bienvenidos una vez más a este canal de estudios bíblicos Rosh Pinah. Yo soy el maestro José Alberto Fuentes y los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy estaremos comentando un versículo de nuestra porción semanal de estudio de la Torá, Parashat Nitzavim. Y hay un versículo que me parece que es muy interesante y que podríamos nosotros pasarlo, digamos, muy por encima en la lectura. Es decir, como tiene su complejidad el texto, pues entonces leámoslo, comentemos lo básico del versículo y listo, pasemos. Es muy claro que son terrenos casi prohibidos, podríamos decir, por lo que nos va a decir el texto. Entonces, leámoslo muy básicamente, hablemos de la grandeza de nuestro Creador, de su nivel supremo que nos rebasa totalmente y listo. Creo que cada versículo de la Torá puede ser estudiado, así sea complejo. Y muchas veces en las complejidades de la Torá nosotros podemos encontrar cosas maravillosas y el Eterno nos incita a estudiar los textos de manera más profunda. Ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, la Torá tiene niveles de interpretación. Por ejemplo, el nivel más básico es el Peshat. El Peshat es el sentido literal del texto, pero es interesante que la etimología de esta palabra nos anima a indagar más. La etimología de la palabra Peshat, que es el sentido literal del texto de la Biblia, viene de lifshot. Lifshot es desnudar. Es como si el texto de la Torá nos dijera, desnuda el texto, mira lo interior. Los ropajes se usan para mostrar un exterior. No mostramos nuestro interior gracias a que usamos ropa. Entonces desnuda la ropa y conoce el interior del texto de la Torá. Entonces, el versículo que quiero hoy platicar con ustedes es el siguiente. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 29, versículo 29 de nuestra porción de la Torá. Dice así el texto: las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Hay un nivel secreto y dice el texto que pertenece a Hashem, nuestro Dios. Y hay un nivel revelado que ha sido dado a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Ahora, más adelante, en el 30:12, nos va a decir el texto que esa Torá no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos la hará oír para que la cumplamos. Ya alguien puede pensar en ese texto de Romanos 10, donde el apóstol Pablo cita este texto y lo relaciona con el Mesías Yeshua. Ahí hay una pista muy importante para adentrarnos a las profundidades del versículo que para nosotros podría ser muy difícil y que lo podríamos pasar simplemente por alto y decir, pasa ese texto, está muy claro que los secretos pertenecen a Dios, no nos corresponde entrar en el mundo de los secretos del Eterno. Sí nos corresponde, de hecho sí nos corresponde. Las cosas secretas llaman la atención naturalmente. Evidentemente, hay un nivel de nuestro Dios que es inaccesible, eso lo sabemos perfectamente. A Dios nadie lo ha visto ni puede ver, habita en luz inaccesible, Él es fuego consumidor y todos estos textos maravillosos. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Ese es el concepto que en la teología judía lo conocemos como el Ein Sof, el sin límites, el infinito. Yo estoy limitado. Yo soy finito, por lo tanto hay un nivel de nuestro Dios que es inaccesible. Y eso lo sabemos. Bendito sea el Eterno. Eso lo sabemos, pero el Eterno, y eso lo sabemos también por las Escrituras, el Eterno ha ido revelando parte de esos secretos a su pueblo. Ya vimos cómo el texto dice que esa Torá no está en el cielo.
Claro, ese es el nivel revelado. El texto de la Torá que nosotros tenemos es muy claro, es revelado. La Torá de Moisés es muy clara, ha sido revelada y listo. Pero ¿qué tal si hay un nivel que aún no hemos conocido, que aún no hemos visto con nuestros ojos, ni oído con nuestros oídos? Y creo que cuando entramos en ese terreno, no podemos dejar de mirar a aquel que vino a revelar los secretos, aquel que vino a abrir los ojos, aquel que vino a abrir los oídos, y ese es el Mashiach Yeshua. En mi opinión, como estudioso de las Escrituras, el texto de Deuteronomio 29:29 está hablando en el nivel de Mashiach. Es decir, si hay un secreto del Eterno, pero ese secreto es revelado en parte en lo que podemos conocer, en parte conocemos y en parte profetizamos a través de Mashiach. Gracias al espíritu de profecía, en el nivel del espíritu, nosotros podemos adentrarnos en esas cosas secretas de nuestro Dios. No podemos simplemente quedarnos con ese nivel revelado, que por supuesto es muy importante y lo necesitamos, pero necesitamos profundizar más. Y nuestro Mashiach nos enseñó ese camino nos reveló los secretos de Dios. En el Salmo 1, el salmista va a usar dos lenguajes muy interesantes para hablar de la palabra de Dios, para hablar de la Torá. Uno de los lenguajes que va a utilizar va a decir que en su Torá del individuo, medita de día y de noche, en su Torá. Es decir, el individuo, la persona, tiene una Torá que ha adquirido, es esta Torá revelada, esta Torá que ha estudiado, esta Torá que ha indagado, esta Torá que ha escudriñado, ahora es su Torá. Los sabios van a decir eso, que conforme el discípulo o el siervo estudie la Torá, va a adquirir la Torá al punto de apropiarse esa Torá. Esa es la Torá revelada que Dios nos ha dado. Y todos tenemos una Torá. Todos podremos decir algún día, esta es mi Torá. ¿Por qué? Porque la he estudiado, me he apropiado de ella. Baruch Hashem, qué bueno que lleguemos a ese nivel del salmista. Sin embargo, el salmista también va a usar un lenguaje muy interesante cuando él va a decir que en la Torá de Hashem, fíjate, no dice en su Torá, o sea, en la Torá del salmista, sino habla de que hay otra Torá, que es la Torá de Hashem. Y dice que en esa Torá de Hashem está su delicia, como comúnmente se traduce. Pero podríamos traducir, en lugar de delicia, podríamos traducir que en esa Torá está su deseo. ¿Qué Torá es? Precisa el escritor sagrado diciendo la Torá de Hashem. En ese nivel de la Torá de Hashem estamos tocando los niveles de los secretos. Los secretos pertenecen al Eterno nuestro Dios. Esa es la Torá de Hashem. Por lo tanto, podemos hablar de dos Torot, de dos Torás. La Torá de Hashem, que es eterna, que está en el nivel de los secretos, pero como dije, esos secretos pueden irse revelando si así le place a nuestro Dios. Y está el nivel de revelación que es su Torá, la Torá del individuo, la Torá de Moisés. Entonces está la Torá de Moisés, la Torá del hombre, y hay una Torá suprema. Por eso los sabios van a decir en el Pirkei Avot, en este libro famoso, Mishnaico, nos van a decir, busca y sigue buscando porque todo está en ella. ¿En dónde? En la Torá de Hashem, en esa Torá superior, en esa Torá de los secretos del Eterno. Ahora, el salmista también va a decir en el Salmo 119:18, abre mis ojos para ver las maravillas de tu Torá. Quiere decir que hay algo que él no ha visto, hay algo que él desea. Incluso veíamos en el Salmo 1, dice que en la Torá de Hashem está su deseo. ¿Por qué tenemos un deseo? Porque necesitamos algo que no tenemos en este momento. Cuando yo deseo algo es porque lo deseo tener, por lo tanto no lo tengo. Entonces yo deseo tener eso, deseo obtener esta Torá superior, esta Torá de Hashem.
entrar en los niveles de los secretos de la Torá. Hay un episodio que para mí es el más fantástico o de los más fantásticos, que si a mí me dieran la oportunidad, los sueños de todo creyente, si a mí me dieran la oportunidad de escoger un episodio bíblico en el cual yo quisiera estar o me hubiera gustado estar, sería sin duda el capítulo 24 de Lucas, en ese famoso Camino a Emaús. En Camino a Emaús nosotros nos encontramos a dos discípulos del Mesías que, ojo, conocían las Sagradas Escrituras, conocían la Torá revelada, conocían el texto de la Torá de Moisés, conocían los profetas y los escritos. Cuando muere el Mesías, ellos dicen, nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, según el conocimiento que tenían de la Torá revelada. Pero entonces nos daremos cuenta que estos discípulos no habían entrado en los secretos de la Torá, no habían entrado en las profundidades, en los secretos que pertenecen al Eterno nuestro Dios. Y fue hasta que ese Mashiach resucitado se les presentó, nuestro santo maestro Yeshua resucitado, que se les presentó y que empezó a compartir con ellos estos secretos. Esto que era secreto, esto que estos judíos desconocían, conocían el texto revelado de la Torá, pero no conocían los secretos de la Torá, no conocían ese nivel de los secretos de Hashem. Entonces ellos no ven al Mashiach, no ven que el Mashiach tiene que morir y tiene que resucitar, no ven eso en la Torá. Viene este hombre extraño que ellos no conocen, pero que les empieza a hablar los secretos de la Torá, les empieza a revelar la Torá como nunca antes alguien les había expuesto la Torá. Resulta que ese hombre era Mashiach. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras? Cuando nos revelaba lo que para nosotros era oculto, ahora les fue revelado. Ese era Mashiach. Mashiach nos baja la Torá de Hashem. Moshe Rabenu nos ha dado una Torá al nivel de revelación. Este texto que dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y a sus hijos. Es el nivel de la Torá de Moshe. El nivel de la Torá de nuestro santo maestro Yeshua el Mesías es el nivel de la Torá de Hashem. Es el nivel de los secretos de la Torá. Y el Mashiach vino a revelar, vino a bajar esa Torá superior, que es superior a la Torá de Moisés, la Torá de Hashem. Entonces sus discípulos pudieron ver las cosas que antes no veían. Y hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero lo dejaré para otra ocasión. Pero no me quiero despedir de esta reflexión sin leer el texto de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 2, donde él va a hablar de estos secretos ocultos, de este nivel de los secretos de la Torá de Hashem, que ahora han sido revelados a través del Mashiach. Dice el texto así. Voy a 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Me comprometo a grabar un video acerca del concepto de Jochma. Solo les adelanto. Por ejemplo, el Zohar HaKadosh dice que la Jochma se relaciona justamente con el texto de Deuteronomio 29:29. Y ahí hay más riquezas que abordar y entender más profundo a Mashiach. Sin embargo, creo que con esta lectura es suficiente para poder entender el concepto que hoy quiero transmitirles con la ayuda de Hashem. Dice el apóstol Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y dice que es una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ahí están los secretos
que pertenecen al Eterno nuestro Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían colgado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu. Esto es a través del Espíritu de profecía, queridos hermanos. ¿Queremos ver? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Necesitamos el Espíritu de Mashiach. ¿Cómo se les llamaba a los profetas en la antigüedad? Videntes. ¿Se acuerdan lo que dicen los textos del Tanaj, de las Escrituras? Así se les llamaban a los profetas, videntes. ¿Por qué creen que cuando es escogido el ungido de Dios, el rey David, futuro rey, cuando fue ungido por el profeta Samuel, algo que se elogió o algo que se enfatizó del rey David fue que era de ojos hermosos? Tenemos que ser de ojos hermosos, tenemos que ver con los ojos proféticos, y eso es a través del Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu de Mashiach, entonces esas cosas que están en el nivel de secreto se nos serán reveladas, porque estamos apegados a nuestro Mashiach. Apégate al Mesías Yeshua y podrás entrar en estos niveles de la Torá de Hashem, y lo necesitas. Y el apóstol Pablo lo entendía, él lo estaba experimentando, y por eso les escribe de esta manera tan profunda. Dice el verso 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiero saltar al 16 para finalizar. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Quiere el Eterno que estos niveles secretos que hoy son revelados a Mashiach sigan guiándote, sigan iluminándote, y que cada vez veas cosas más gloriosas. Pero no te olvides, necesitas apegarte al Mesías Yeshua. Shabbat Shalom.